Buenas tardes. Somos 17, están ahora. Dentro de un ratito vamos a empezar ya. Las delegadas de cada curso de contable, administración y ingeniería van a ser las encargadas siempre de enviarme los nombres de la gente que estuvo en el Zoom. Yo igualmente verifico otra vez la cantidad que están al terminar, porque si me sobrepasan la cantidad de lo que están, significa que me están mintiendo. Entonces, quiero que tengan en cuenta que yo al terminar el Zoom, yo lo que voy a ver es ahora al entrar cuánto están y al salir cuánto están. Y en base a eso yo voy a ir equiparando el tema de la asistencia. Porque luego de las preguntas en el foro también van a ser como una base para mí de que estuvieron participando en la clase, ¿está? Entonces, de esa forma voy a ir controlando siempre la asistencia. Y háganle recordar a la gente que no participa en ninguno de los dos, que yo no le puedo poner presente. Y ellos no se pueden poner presente. Si no participaron en ninguno de los dos, ni foro, ni Zoom, imposible que tengan presente, por lo menos en mi clase. Entonces, esas cosas tienen que tener en cuenta a decirles a sus compañeros. Muchos avivados estuvieron poniéndose presentes, siendo que en ninguno estuvo, ¿verdad? Entonces, esa parte, por favor, a los delegados les voy informando que no va a poder ser. Si por trabajo o por A o B motivo tienen algún inconveniente, es fácil, me llaman, me avisan, todo se puede. Simplemente hay que avisar al profesor. Por algo estoy con ustedes. A ver. Están. Bueno. Ahora están 19. Bueno. Vamos a empezar porque es un poco largo también la clase. Hoy ingresamos a la unidad 2. Vamos a ver acá. Ahí. Ingresamos en la unidad 2, vamos a empezar. La unidad 2 va a tener, creo que 2 clases por lo menos vamos a dar en la unidad 2. Voy a abrir un poco más esto acá. Y la segunda semana de clase sería, ¿verdad? Del 14 al 19 de septiembre sería la segunda semana. Y en esta semana vamos a incursionar en lo que es la función lineal y vamos a empezar a desglosar todo lo que vimos en la primera semana. Entonces, vamos a ir viendo, ¿verdad? Cada uno de los temas que vamos a ir tocando. Vale recordar que esta parte, esta unidad 2, se supone que en el colegio lo habrán dado, ¿verdad? Obviamente muchos ya van a decir, profe, pues ya me olvidé, ¿verdad? Por eso vamos a ir empezando como si fuera que no dieron, ¿verdad? Voy a empezar a tocar los temas. Bueno, entonces empezamos y ahí vamos a conocer lo que son coordenadas cartesianas, distancia entre dos puntos, también veremos línea recta y la pendiente de inclinación, sería hasta ahí lo que quiero llegar. Pero, ¿qué son las coordenadas cartesianas? Bueno, las funciones de coordenadas rectangulares o cartesianas son dos líneas perpendiculares que se cortan, dicen. Bueno, sería eso, ya hacer un espacio para que en la pizarra yo pueda mostrarles acá al costado. Perpendicular, ¿qué sería? Esto. Así.
lo que normalmente ustedes conocen, ¿verdad? Hay coordenadas cartesianas aquí que se cortan. Uno está parado y otro está acostado, ¿verdad? Si las líneas son perpendiculares entre sí, tenemos un sistema de ejes coordenados rectangulares, ¿verdad? Tracemos dos líneas rectas, X o X', X o X' sería este, ¿verdad? O sea, la X es la que está acostada de esta forma, y o Y', Y o Y' sería el de la Y, ¿verdad? La que está parada y la que corta. Y el punto cero es donde ustedes encuentran en esta parte aquí, donde se corta y se fusionan ambas rectas, ¿verdad? Sería como el origen, ¿verdad? O sea, es el origen. Formando ángulos rectos. Ángulos rectos, ¿por qué? Porque acá sabemos que esta L es un ángulo de 90, esto también y esto también un ángulo de 90. Estas líneas constituyen un sistema de ejes coordenados rectangulares. La línea X o X' se llama eje X. Esto es el eje X, también tiene como nombre abscisas. Recuerden bien que cuando hablamos de abscisas se refiere al eje X. Y el Y o Y' sería este, el eje Y o el de las ordenadas, es como otro nombre. Y el punto cero se llama origen de coordenadas, sería acá, en el medio mismo donde se parte. Los ejes se dividen al plano en cuatro partes llamadas cuadrantes. Primer cuadrante es X o X'. X o, este sería Y, este está mal, acá, perdón. Ahí. Entonces, mismo cambiando para que ustedes no tengan. El primer cuadrante va a ser esta parte. Sería X o Y. Ese sería el primer cuadrante. X o Y. Ahí van a ver. X o Y. El primer cuadrante. El segundo cuadrante va a ser X' o Y. O sea, acá. Este sería el segundo cuadrante. El tercer cuadrante va a ser X o Y', el que está acá abajito, tercer cuadrante. Y por último, X o Y', este sería el cuarto cuadrante. Siempre se nombra primero a la X. Entonces tendríamos, esta primera parte sería el primer cuadrante, segundo, tercero y cuarto. Acá esta parte es lo que está mal, vamos a modificar ahí. Bueno. Esto sería lo que inicialmente para ir conociendo, ¿verdad? Vamos avanzando. Luego, este sería en forma del cuadrante. Les pongo la misma cosa, todo ahí igual que lo que está acá. Después, ¿qué tenemos que saber más? Después tenemos que saber, ¿verdad? Que obviamente no es suficiente esto. Nosotros tenemos que saber que la abscisa y ordenada de un punto. Un punto, voy a nombrarle P, punto, está formado por X, Y. Esta es la abscisa y esta es la ordenada. La abscisa siempre es la X y está en primer lugar. Luego está la Y y esto sería lo que forman un punto, ¿verdad? Entonces, la distancia de un punto al eje de ordenada se llama abscisa y al revés, ¿verdad? La distancia del eje de abscisa se llama ordenada. Esto sería básicamente como un concepto de un punto. Ejemplo, determinamos el punto cuyas coordenadas son 3 y 1, menos 2 y 4, todo esto vamos a graficarlo en un plano que está acá. Esto sería para demostrar, ¿verdad? El primer caso, en el primer ejemplo dice 3, 1. Ambos, tanto el punto B, 3 y 1, obviamente esta X y ambos son positivos. Entonces, obviamente va a caer en el primer cuadrante, acá. 3 de este lado positivo y 1 para arriba. Ahora, esto sería 3 y 1 para el primer cuadrante. El siguiente es menos 2, 4. El menos 2 es la X, que sería negativo, ya estaría del lado negativo del eje X, que es para acá, y el otro 4 positivo. 1
menos 2 aquí, 1, menos 2 y 4 para arriba, ¿verdad? Y ahí. Entonces, esto es como que ustedes van uniendo nada más los puntitos para cada lado. Por eso se llama coordenadas cartesianas. En este caso, menos 2, 4, si quiero graficar, va a ser 1, 2, menos 2, la parte de la X, 4 positivo, 1, 2, 3, 4, y esto se tienen que unir acá, y este sería el punto menos 2, 4. Eso es lo que voy demostrando yo en este ejercicio, en este ejemplo. Acá, para cada uno. Si se percatan, para cada uno, en cada uno de estos puntos les ubiqué como para que tengan en cada uno de los cuadrantes. Este en el primero, este en el segundo, en el tercero y en el cuarto. Luego tengo un resumen de todo lo que anteriormente les estaba diciendo. Las coordenadas de origen son 0, 0. El 0, 0, ¿dónde va a estar? Aquí. 0, 0. 0x, 0y. El origen de coordenadas donde se cruzan, ¿verdad? Los dos ejes, el eje x y el eje y donde se cruzan. La abscisa, cualquier punto situado en el eje de las y es 0 y las ordenadas de cualquier punto situado en el eje de x es 0. ¿Esto qué significa? Me voy a parar, les voy a mostrar porque ese no tengo como ejemplo para que puedan entender bien. Esto sería de esta forma, lo que nos quiere decir en ese resumen. Si yo tengo estos puntos aquí, por ejemplo, si tengo un punto P, por decir 3 y 0, y otro punto, por decir, primero esto voy a hacer. Este es X, X, Y. Ahí. Entonces digo, X es 3 y Y es 0. Entonces, acá es el origen, este es el eje positivo X. Entonces hago 1, 2, 3. 3 positivo hacia acá. Pero la Y es 0, entonces no hay forma de que suba, entonces va a quedar acá mi punto, en esta forma, ¿verdad? Ahí va a estar. Entonces mi punto P va a caer ahí. Pero supóngase que es al revés, tengo un punto N, le nombro nomás N, y tengo 0x y va a ser menos 1 la Y. Entonces, si yo sé que X es 0, me voy a posicionar acá, porque no hay un avance, no me voy a ir a ninguna parte, ¿verdad? Y menos 1 es para abajo, entonces va a ser 0, menos 1 aquí, y acá voy a posicionar al punto. Quiere decir que cuando yo tengo ausencia de uno de los valores, tengo que posicionar el punto en el eje que yo tenga, ¿verdad? O sea, en este caso, en el 3 puse para cuando X nomás tengo acá como positivo y 0 no tengo, entonces va a quedar ahí y va a quedar sobre el eje X. Cuando es en la Y va a ser al revés, voy a posicionar en la Y, ¿verdad? Eso nada más es lo que significa esto, ¿verdad? Vamos a ver, continuar. Luego dice, los signos de las coordenadas de un punto serán en el primer cuadrante X o Y, o sea, este que está acá, no sé si ven acá, X o Y, esto va a ser siempre positivo. Esta parte, este primer cuadrante va a ser siempre positivo, porque esta X es positivo y esta Y es positivo. Luego en el segundo cuadrante la abscisa o la X va a ser negativa y la Y va a ser positiva. Esta es negativa y esta va a ser positiva, o sea, sí. Entonces sabemos que es positiva y esta es negativa. Entonces el segundo cuadrante, la abscisa va a ser negativa y la Y va a ser positiva. Luego tenemos el tercer cuadrante, va a ser ambos negativos. La X es negativo y la Y es negativo. Y por último, el cuarto cuadrante va a ser la X positivo y la Y negativo. Ese es el resumen.
Hasta acá sería la parte básica, así que hay que manejar antes de entrar en otro tema. Esa sería toda la parte básica. Después nos encontramos con el primer tema, que sería distancia entre dos puntos. La distancia entre dos puntos habla, obviamente, ya de dos puntos por lo menos, ¿verdad? Porque lo que nos dice es cuánto hay, qué distancia hay de este punto a este punto, ¿verdad? Aquí tienen un gráfico en particular ilustrativo, dice, consideramos los puntos P1 y P2, calculamos la distancia que hay entre ellos, ¿verdad? De P1 a P2. Y esta línea roja que se ve aquí sería lo que queremos calcular, ¿verdad? En forma general. ¿Cuál sería mi fórmula? Dice, considerando el triángulo rectángulo ABC aplicado por el teorema de Pitágoras. Esto es un resumen. Nosotros, por ejemplo, en la facultad, cuando demostramos esto, nos mostraron todo un teorema, ¿verdad? Si yo tengo un punto P1 acá y otro punto P2 acá, me dice que esta distancia quiero sacar, ¿verdad? Entonces yo necesito una fórmula. Me dice que por un triángulo rectángulo se habrá formado. Entonces todo esto tiene un porqué del concepto para llegar a la fórmula que tenemos acá. Yo no me voy a poner a mostrarle el tema de la fórmula porque lo que nosotros necesitamos es usar la fórmula nomás, ¿verdad? En mi caso sí, porque nosotros sí demostramos y yo entiendo por qué, ¿verdad? Entonces lo que necesitan saber es que la fórmula que vamos a utilizar para hallar la distancia va a ser esta. Distancia es igual a la raíz de x sub 2 menos x sub 1 al cuadrado más y sub 2 menos y sub 1 al cuadrado. Esta sería la fórmula que vamos a utilizar, que es esta que está acá. Entonces, vamos a considerar siempre dos puntos para en este caso, ¿verdad? Siempre tienen que tener en cuenta que de acuerdo al ejemplo, o el ejercicio, perdón, que se presente sería el primer punto, va a ser siempre, vuelvo a repetir, cuando tengamos un ejercicio, ¿verdad? En particular, y se presente, ya el punto, la distancia entre los puntos, tal punto, ese primer punto va a ser denominado X1 y 1. Muchas veces el alumno hasta en eso no se percata de que tiene que ser ordenado, entonces yo les aclaro. Aquí está el ejemplo básico, que es calculamos la distancia entre los puntos A y B, y aquí voy a explicarle algo en particular. En geometría analítica o analítica, que es lo que estamos entrando, que es matemática 2, es necesario que grafiquen. Porque yo obviamente nosotros estamos en una clase virtual, no les voy a poder obligar a que grafiquen. Pero recuerden una cosa, quiero que tengan en cuenta una cosa. Esta materia es básica, que va a ser muy importante para las siguientes materias que van a llevar como matemática aplicada. Y el que no tenga matemática aplicada alguna vez, yo no sé qué carrera, creo que de contables, va a tener economía y va a tener que tener oferta y demanda alguna vez. Y van a tener que usar estos gráficos en algún momento. Y es necesario que lo grafiquen, ¿verdad? En clases particulares, o sea, en clases presenciales yo lo hubiera hecho, ¿verdad? Para que ustedes sí o sí grafiquen. Pero como estamos presenciales, yo no sé si van a querer graficar. Y algunos cálculos sí o sí van a tener que graficar para saber qué es lo que van a hacer. No van a poder no hacer el ejercicio muchas veces sin el gráfico. Entonces les motivo a que traten de graficar para poder resolver los ejercicios. Una vez dicho esto, ustedes pueden graficar. Acá está el gráfico, por ejemplo, de esta distancia de A a B, ¿verdad? Y esto simplemente es cargar la fórmula, ¿verdad? Tienen que hacer A es menos 4 menos 3 y B es 2 y 5, ¿verdad? Entonces voy a bajar esto para poder demostrarle por lo menos la fórmula. Ahí. Bueno, voy a decir siempre como que me nombró el ejemplo este primero. Voy a decir x1 y 1, x2 y 2. Entonces digo, distancia es igual a la raíz de x sub 2 menos x sub 1 al cuadrado más x sub 1 menos y sub 2 menos y sub 1 al cuadrado.
x sub 2 menos x sub 1 al cuadrado más y sub 2 menos y sub 1 al cuadrado. Entonces empiezo a reemplazar. Distancia es igual a la raíz de x sub 2 va a ser 2, es positivo, menos mi fórmula, x sub 1 va a ser menos 4. Atiendan bien que el negativo de la fórmula es otra cosa que el negativo del que tengo en el punto. Al cuadrado más y sub 2 va a ser 5 menos mi fórmula, que es la que tiene negativa, y sub 1 es menos 3. Cierro paréntesis al cuadrado. Es necesario que hagan el paréntesis porque después la calculadora asume exactamente como ustedes le ponen. Si no le ponen paréntesis, él va a asumir que es negativo o positivo y ya se les va a enredar, incluso la raíz van a tener negativo. La distancia es igual a la raíz de esto va a ser positivo, esto va a ser positivo, esto va a ser 4, 5, 6 al cuadrado, más y esto va a ser 8 al cuadrado. Obviamente esto van resolviendo y llegan. Esta parte nomás quería mostrarles, por ahí avanzando. Acá saben, esta parte de mi cálculo nomás lo que no le salió acá, no llevó al cuadrado, pero acá sí o sí resolvió. Esta parte hizo 36 y acá 64, que es 64 más 36 es 100 y la raíz de 100 es 10. Esta sería la distancia. Esto es un ejemplo básico. Esta sería la primera fórmula que tendrían que trabajar, ¿verdad? El siguiente sería la línea recta. Definición. ¿Qué sería la línea recta? Sabemos ya, es una recta, la línea recta es un concepto geométrico, más vale, ¿verdad? La geometría la define como la sucesión infinita de puntos que siguen una misma dirección, o sea, de A a B, que como vimos, tiene una distancia también. En álgebra se expresa mediante una ecuación de primer grado que vamos a ir viendo más adelante. Entonces, estos conjuntos de la recta, la geometría y el álgebra hacen la geometría analítica, que es la representación del plano cartesiano, todo esto de modo que está perfectamente definido. Esto para que tenga una definición nada más. En esta siguiente parte vamos a conocer lo que es la inclinación y la pendiente de una recta. Para conocer la inclinación y pendiente de una recta, vamos a tener dos conceptos. Pendiente e inclinación. La pendiente e inclinación. La pendiente va a ser un valor m, un número que vamos a tener que buscar por medio de una fórmula. ¿Está bien? Y la inclinación va a ser alfa, o sea, un ángulo que también vamos a tener que buscar. Entonces, esos dos conceptos vamos a conocer ahora. Y pueden presentarse en el plano cartesiano de 4 formas diferentes, que son estos que están acá. Entonces, voy a mostrarles. El primer caso sería cuando tengo que mi pendiente es 0, entonces, primero, obviamente, el ángulo alfa me va a ser 0 porque mi pendiente me salió 0. Entonces, si yo tengo 0 y alfa es 0, en mi plano, sí o sí, mi recta me tiene que ir paralela al eje X, que sería este primero, que está acá. Si alfa es 0, mi pendiente es 0, alfa es 0, entonces este va a ser paralela al eje X. Puede ser positivo, puede ser acá abajo. ¿Está? El siguiente caso, el segundo caso sería, si yo tengo que alfa es 90 grados y mi pendiente no existe. ¿Qué significa eso? Que en mi calculadora, cuando hago el cálculo y busco el valor de la pendiente, me sale no existe, match error famoso hoy que le va a salir la calculadora. Entonces, ustedes van a poder graficar, pero no van a poder tener el resultado de pendiente. Entonces, en ese caso, el gráfico va a ser así. Van a tener su gráfico así, pero va a
ser así un ángulo de 90, va a atravesar el eje X. Sí o sí el eje X va a atravesar acá. ¿Está? Entonces, este sería el segundo caso que se presentaría. Después están los dos casos que siempre vamos a tener que hacer, y esto para eso voy a bajar este para que se vea mejor. El tercer caso sería cuando tengo, por ejemplo, de 0 alfa hasta 90. Y en este caso mi pendiente tiene que ser mayor a 0, que en resumidas, ustedes tienen que saber que va a ser siempre un número positivo. Tiene que ser siempre un número positivo. Entonces el gráfico de mi recta va a ser de esta forma. Va a estar tipo acostadita y acá va a estar mi ángulo. Siempre va a estar medio recostada de esta forma mi recta. Entonces tiene que estar de 0 a 90. ¿Por qué de 0 a 90? Recuerden, no sé si se va a ver, recuerden siempre que nosotros, este sería mi tercer caso. Recuerden siempre que hay una estrecha relación entre el sistema de coordenadas cartesianas con la circunferencia. Nosotros trabajamos de esta forma: 0, 90, 180, 270 y 360, siempre en sentido antihorario. Entonces, por eso habla que en el primer cuadrante, o sea, cuando tengo de 0 a 90, habla siempre de esta forma. Entonces, para el tercer caso que se me presente para pendiente, va a ser de 0 a 90 y la pendiente va a ser siempre positiva. Y mi gráfico va a ser de esta forma, acostadita de esta forma. Ahora, el último caso va a ser al revés, cuando tenga pendiente negativa. Entonces, en este caso voy a tener de 90 alfa hasta 180 grados. Mi pendiente va a ser negativa, o sea, m menor a 0. Entonces, mi gráfico va a ser de esta forma. Así. Así va a ser mi gráfico. Va a estar abierta de esta forma y vamos a tener la pendiente cuando busquemos va a ser negativa. Entonces, esos serían los 4 casos. Continuamos, vamos a ver los ejemplos. A lo mejor es un poco teórico esta primera parte, pero vamos a ir aclarando. Entonces, la medida del ángulo alfa se llama inclinación, o el ángulo alfa va a ser inclinación, y dice que la inclinación va a tener una fórmula. La inclinación, su fórmula va a ser m igual a tangente de alfa. Esa va a ser la fórmula que está ahí, ¿verdad? Mientras que para la pendiente, que está ahí abajo, no se ve muy bien, nomás acá les voy a hacer bailar mi cursor, esta parte va a ser, para la pendiente hay muchas fórmulas, pero la que más se usa, vamos a tener que volver a entrar otra vez, chicos, un ratitito. Voy a tratar de resumir un poquito, pero vamos a ver si llegamos. 10 minutos me quedan. La pendiente tiene varias formas de presentación, una de las cuales es esta que está acá. Es cuando el primero, voy a bajar este. El primero es cuando tengo dos puntos, X1 y 1, y P2 es X2 y 2. Para este caso voy a usar M igual a I sub 2 menos I sub 1 sobre X sub 2 menos X sub 1. Este sería para el caso en que yo tenga, por ejemplo, un ejercicio en particular, tengo dos puntos, me pide pendiente, entonces voy a poder sacar con esta fórmula. El otro caso, voy a mostrarle todo ya y después voy a ver por los ejemplos, y si no me queda, me falta tiempo, van a tener que entrar otra vez. Pendiente. El otro caso, cuando tengo como dato, por ejemplo, una recta AX más
I más C igual a 0, yo tengo como dato esto. Entonces yo necesito sacar pendiente de esta recta. Entonces tengo una fórmula, es pendiente es igual a menos A sobre B, donde A y B van a ser números y yo puedo hacer con esta operación y esta sería mi formulita. Esta sería la otra forma que puedo sacar pendiente. Y la tercera y última sería cuando yo quiero pendiente, obviamente, pero tengo un ángulo, cualquiera, por ejemplo 30 grados, vamos a suponer. Tengo un ángulo de 30 grados y yo quiero pendiente. Y ya les mostré, la fórmula de pendiente es igual a tangente de alfa, entonces reemplazo esto y ahí ya me va a salir el resultado de pendiente. Entonces hay tres formas para poder hallar la pendiente. Una de ellas es esta, como les dije. Esta sería la forma donde está, cómo se saca la fórmula. Este sería el ejercicio. Profe. Y, decime, mamá. Jennifer. La tangente, ¿cómo? Mami, se te apagó tu micrófono otra vez. ¿Cómo? Se te apagó. ¿Cómo se halla la tangente? Sí, por eso es que voy a mostrarle. No te preocupes que yo hice un resumen nomás de la fórmula que vamos a usar. No te preocupes. Acá sería la fórmula para sacar, por ejemplo, con 2 puntos. Voy a copiar este ejemplo y vamos a ir viendo. Para cada uno les voy a mostrar. No se preocupen. No se preocupen. Acá, por ejemplo, dice, halla la pendiente de la recta que pasa por A y B. En este caso, me dice A es menos 6, 3 y B es 1, menos 5. Bueno. Voy a bajar esto. Yo tengo en este caso 2 puntos, ¿verdad? Y me pide pendiente. Entonces yo digo x1 y 1, x2 y 2. Y el primer caso que yo les mostré era cuando me pide pendiente, entonces yo tengo que usar esta fórmula. M es igual a y sub 2 menos y sub 1 sobre x sub 2 menos x sub 1. Voy a hacer ya mi cálculo. Y sub 2 es menos 5, menos mi fórmula que es negativo, y sub 1 es 3, sobre x sub 2 es 1, menos, x sub 2 menos 1, menos la fórmula, x sub 1 es menos 6, ahí está. Me sale que mi pendiente es, signos iguales se suman, esto es menos 8, sobre esto se suma, es 7. Me sale menos 8 sobre 7, es mi pendiente. Entonces, menos 8 sobre 7 es mi pendiente. ¿Cómo salió? Mi pendiente es negativa. Es negativa. Y si miramos acá, ¿ven cómo se abre mi... Si yo grafico, obviamente, tienen que tener en cuenta una cosa. Ustedes al graficar los puntos ya van a poder identificar si la pendiente va a ser negativa, positiva o va a ser esos dos casos especiales donde una pendiente no existe y el otro va a ser 0, ¿verdad? Porque lo que vamos a usar es lo que son positivos y negativos la pendiente. En este caso ven cómo se abre el gráfico, se abre de esta forma que está acá, ¿verdad? Entonces cuando es negativo mi pendiente, pues tengo 4 minutos. Cuando tengo negativo mi pendiente, voy a poner, se ve esta parte, entonces voy a alzar acá el resultado, mi pendiente es menos 8 sobre 7. Voy a bajar esto y esto voy a borrar. Yo ya sé que mi pendiente es menos 7 sobre 8. Yo quiero sacar esto es mi pendiente. Saqué primero mi pendiente, porque recuerden chicos, chicas, que para cuando yo les dé este tipo de ejercicio, lo primero que tienen que sacar es pendiente, después van a tener que sacar ángulo. Y el ángulo o inclinación se saca con esta fórmula, m igual a tangente de alfa. Entonces yo voy a hacer menos 8 sobre 7 es igual a tangente de alfa. Entonces alfa va a ser igual. Ahí llegamos a, creo que era, ¿quién era? ¿De qué me preguntó? No me acuerdo. Era... Yo tengo que cargar en mi calculadora, este viejito, depende de cuál es el que tengan ustedes, este viejito ustedes van a cargar directo, menos 8
sobre 7, así, es igual, le dan. No le hacen caso ahí, shift, tam, ahí donde dice. Acá hay una tecla, dice shift, y acá dice tam, y le dan es igual. Ahí le salen decimales menos 48,8. Yo creo que en el PowerPoint no le redondeé, entonces no le voy a redondear acá, pero sí pueden redondear. Menos 48 voy a poner, así nada más, sin redondear. Menos 48. Acá. Pero ustedes recuerdan que nuestro ángulo se supone que si se abre así, este ángulo que está acá es grande. Acá. Esta parte, acá donde muevo mi cursor. Eso no va a ser menos 48, ¿verdad? Lo que pasa es que en matemática, cuando le sale negativo la pendiente, lo que les da es el ángulo negativo, o sea, este que está acá abajo. Acá donde hago bailar mi cursor. Ese es el que nos dio. Quiere decir que lastimosamente para la desdicha de ustedes van a tener que hacer 3 pasos cuando tienen pendiente negativa. ¿Por qué? Porque ustedes necesitan no este ángulo que les salió acá, sino este que está acá. Para eso van a tener que hacer un tercer paso, que es esto. Yo ya sé que mi ángulo es menos 48. Ustedes saben que esto que está acá, sabemos que esto es 0, esto es 90, esto es 180. Si tengo el ángulo de esta forma o mi recta, esto es al azar, yo quiero saber esta parte. Pero a mí me dio el ángulo negativo. Entonces lo que simplemente tengo que hacer es restarle a este menos 48, 180. O sea, 180 menos 48 tengo que hacer. Y ahí ya me va a dar mi ángulo positivo, que es el que yo quiero encontrar. Entonces va a ser, voy a borrar. Yo ya tengo alfa es menos 48, y entonces hago, para el tercer paso va a ser 180 grados menos 48 grados. Alfa va a ser entonces 180 menos 48, y directo tienen que hacer, no le quiten, por ejemplo, así directo con el signo, porque si no van a sumar más. Tiene que ser 180 menos 48, y me sale 132 grados. A ver, ¿está? Entonces ahí nos salió el ángulo que necesitamos. Este que saca. Se me termina el tiempo, van a tener que entrar un ratito para poder concluir lo que falta. Un chiquito más lo que falta. Entonces, esta parte que está acá es 132. ¿Está? Vamos a volver a entrar un ratito nomás, chicos. Los que pueden y tienen saldo. 19 están. ¿Alguien salió? Creo. Entonces le voy a habilitar otra vez para que puedan entrar. Acá, chiquitito nomás ya falta. ¿Con la misma invitación, profe? No, le voy a mandar otro no. Yo no quiero arriesgarme con dos demás. Así nomás vamos a entrar. Yo sé que se puede volver a entrar, pero vamos a entrar nomás con uno nuevo. Quiero crear siempre.